Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores, y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional, nos permite publicar. Columna de opinión que tiene como propósito tocar temas y problemas que le puedan permitir al conjunto de la ciudadanía tener una percepción y una lectura con los elementos de juicio necesarios para formarse sus propias apreciaciones. Hoy quiero hacer un análisis alrededor de un tema que he tocado en columnas anteriores y que se valida a la luz de los acontecimientos que están pasando en esta última semana con las elecciones para la escogencia de presidente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y hemos venido hablando alrededor de cómo mueren las democracias y cuáles son los aspectos que inciden en la destrucción de una democracia. Creo que lo que está sucediendo en Estados Unidos reafirma y ratifica cómo se destruye una democracia. Y tiene que ver precisamente con el desconocimiento de las reglas democráticas, tiene que ver con el desconocimiento de los opositores, tiene que ver con el desconocimiento de las instituciones, tiene que ver con el desconocimiento de los resultados en un ejercicio democrático, tiene que ver con la construcción de una narrativa y de un imaginario del miedo, del temor. ¿Sí? Esos son ingredientes que destruyen la democracia porque pues, crean una percepción adversa en el ciudadano, polarizan y dividen una sociedad. Cuando la democracia debe ser el escenario del reconocimiento del otro, tiene que ver con el escenario del debate público, de los argumentos, de las propuestas que hagan posible que una sociedad, que un país, que una nación salga adelante. Y yo creo que ahí Estados Unidos ha construido una larga tradición en cuanto a la construcción de una democracia. No en vano Estados Unidos es el modelo y es el referente de democracia en Occidente. Pero creo que aquí se configura una serie de temas y de elementos que son necesarios abordar. Por ello, quiero iniciar ese ciclo de análisis con esta primera columna de opinión y en otras columnas iré desarrollando estos elementos que acabo de plantear y que responden a una lectura que hay que hacer porque, digamos, si Estados Unidos es el modelo de democracia occidental sobre la cual nosotros hemos bebido o nuestras democracias han bebido y se han construido, en consecuencia lo que pasa allá crea un efecto. En consecuencia es necesario mirar con objetividad para poder retroalimentar esa lectura en el contexto nuestro, el contexto nacional. He llamado entonces esta columna Estados Unidos, Democracia y Geopolítica Internacional. El pasado 3 de noviembre se realizaron las elecciones para escoger presidente de los Estados Unidos de América. En esta ocasión, y a diferencia de lo que sucedió hace 4 años, las encuestas acertaron. Y Joe Biden será el nuevo inquilino de la Casa Blanca durante los próximos 4 años. Y con ello, el regreso del Partido Demócrata al poder. Pero, ¿qué significado tiene la victoria demócrata para los estadounidenses y para la geopolítica internacional? Durante generaciones, los norteamericanos han tenido una fe en su constitución, de tal punto que la han sacralizado bajo la creencia de que Estados Unidos es una nación elegida y guiada de forma providencial, como una especie de mesías y esperanza para el mundo. Esta confianza en la Constitución sigue siendo generalizada en Estados Unidos. No se puede decir lo mismo en la perspectiva global, donde esa idea se ha diluido. Es claro que ninguna Constitución es perfecta, ni completa, y por muy bien diseñada que esté, no puede por sí sola garantizar la democracia. La Constitución de Estados Unidos fue redactada en Filadelfia en 1787. Por sí misma no ha sostenido la democracia estadounidense durante tanto tiempo. Ha contribuido también la riqueza del país, una extensa clase media y una sociedad civil fuerte y organizada, una división de poderes independientes y autónomos, sólidas normas democráticas y sobre todo las reglas informales que no figuran en la Constitución, pero que son conocidas y respetadas. Son normas morales, ampliamente difundidas y conocidas por el conjunto de la sociedad y que hacen parte de la convivencia y regulación social, que no está escrita, pero se aceptan, respetan y se acatan de manera recíproca y colectiva.
Es decir, dos reglas no escritas en una democracia: la tolerancia mutua y la contención institucional. Cuando las normas de la tolerancia mutua se quiebran, resulta difícil sostener la democracia. Contemplar a nuestro adversario político como una amenaza peligrosa es lo que conduce a emplear y justificar los medios que sean necesarios para derrotarlos. Es allí donde emergen los autoritarismos que se manifiestan con encarcelamientos a políticos adversarios que son señalados como delincuentes o subversivos y destituir gobiernos que representan una amenaza para la nación. La historia política del siglo XX está plagada de estos quiebres democráticos, desde las dictaduras de Franco, Hitler, Mussolini, gobiernos que surgieron en medio de las guerras que vivió Europa, desde esa época hasta Marcos, Castro, Pinochet, durante la Guerra Fría. Además de esto se incluye Putin, Chávez y Erdogan, que hacen parte del pasado reciente. Todos ellos han etiquetado a sus adversarios de amenaza existencial. Hago referencia a estos antecedentes para mostrar que la democracia estadounidense, desde la redacción de la Constitución de Filadelfia, ha vivido distintos momentos y épocas que han permitido madurarla y sostenerla como un paradigma de la democracia occidental. Pero desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace 4 años, se inició un quiebre en la democracia gringa, representado en los reiterados ataques a sus adversarios políticos. Calificó a los medios de comunicación como el enemigo del pueblo americano. Deslegitimó la autoridad de los jueces durante estos 4 años. El presidente Trump ha dado muestras claras de su talante autoritario, tratando de consolidar su poder con medidas drásticas, tales como controlar los poderes encargados de aplicar la ley, atacar a los jueces que dictaron sentencia en su contra. En el debate electoral, las propuestas brillaron por su ausencia, donde más bien el debate se centró en ataques y difamaciones, e incluso lo impensado, como lo es el socialismo del siglo XXI. La izquierda radical y el castrochavismo hicieron parte de la narrativa de Trump, con el fin de defender su postulación y atacar y señalar a sus adversarios. En el ámbito internacional, su línea de gobierno se centró en los controles migratorios que han despertado todo un sentimiento xenofóbico y racista dentro y fuera de los Estados Unidos, donde no se vieron avances importantes con el Medio Oriente. Mantuvo equilibradas las relaciones con Rusia, conflictos con China en materia económica que se agudizaron con el COVID-19, donde responsabilizó de la propagación del virus. De igual modo, desconoció a la OMS y señaló de ser cómplice de China al no haber tomado los controles a tiempos acerca del virus. En esa misma dirección, ridiculizó los acuerdos en materia ambiental y calentamiento global con la salida del Acuerdo de París, desconociendo la importancia de la ciencia en esta materia. Cabe señalar que el manejo de la pandemia en su país fue un desastre, esto por desconocer la ciencia. En América Latina, sus esfuerzos diplomáticos se centraron en el cerco a Venezuela y la salida de Maduro del poder, esfuerzos con el que no logró su propósito. Las relaciones con Colombia se centraron más bien en lo mismo, es decir, la lucha contra las drogas y la estrategia de fumigación con glifosato. Esperemos que la llegada de Biden al poder de la primera potencia mundial permita retomar el cauce de la democracia norteamericana y la política internacional y se puedan retomar temas esenciales y vitales para la humanidad, como lo son el calentamiento global, las políticas migratorias y la política antidrogas. Esta era la reflexión que consideré pertinente de acuerdo al momento histórico y de acuerdo a lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, digamos, unas elecciones que han marcado la polarización de una sociedad, que han marcado una narrativa que es peligrosa, una narrativa que destruye las instituciones, una narrativa que destruye las reglas de la democracia. Esas reglas que aquí he tratado de plantear, las reglas de la tolerancia mutua y de la contención institucional. Y las reglas de la tolerancia mutua no están escritas en términos formales o en términos positivos. Las reglas de la tolerancia mutua es el reconocimiento del otro. Eso es lo que se da en un escenario democrático. Un escenario democrático es el escenario del debate público, donde las distintas opciones de poder defienden con argumentos sus posturas, porque esas posturas encarnan un proyecto de nación.
y que ese proyecto de nación se materializa cuando una de esas posiciones gana el poder. En consecuencia, se debe respetar y reconocer, bajo un principio que ya en otras columnas me he referido. Quienes hoy pierden, mañana pueden ganar. Y la contención significa el reconocimiento a quien gana y el respeto a las reglas que permitieron esos resultados. Y por supuesto la contención institucional. Y la contención institucional tiene que ver con las instituciones que soportan una sociedad, las instituciones que soportan un sistema democrático. No se pueden deslegitimar, no se puede deslegitimar el poder electoral por sí mismo, sí, simplemente con una narrativa de que hay fraude, porque eso es peligroso. Eso manda un mensaje de desequilibrio, lleva unos niveles de polarización que se pueden traducir en violencia. Entonces llama la atención que Estados Unidos, que es el paradigma de la democracia en Occidente, que es el modelo más acabado de democracia, siempre bajo un elemento que he señalado. La democracia es una de las muchas formas de gobierno que han existido en la historia de la humanidad. Pero el consenso que hizo la humanidad y sobre todo la cultura occidental a partir del mundo moderno es que es la mejor forma de gobierno. Entonces, alrededor de la democracia como forma de gobierno, los países en Occidente hemos construido un consenso alrededor de que es la democracia, en medio de sus imperfecciones, la mejor forma de construir el poder y el manejo de los estados. En consecuencia, esa construcción de la democracia es permanente y implica esto que estoy planteando: la contención institucional, la tolerancia mutua, el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de las instituciones, la independencia de las instituciones. Es decir, las reglas que hacen posible que una sociedad funcione de manera civilizada. Así que mucha expectativa alrededor de lo que pasó en Estados Unidos. Esperemos que hayan cambios en ese sentido y sobre todo en términos de la geopolítica internacional, es decir, de las relaciones internacionales. Retomar el tema del cambio climático. Estados Unidos salió del Acuerdo de París, que es, digamos, nocivo para la subsistencia de la especie sobre el planeta, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país que más emite agentes contaminantes a la atmósfera. En consecuencia, es un actor determinante en el Pacto de París. Esperemos que se retome el regreso de Estados Unidos al Pacto de París y en conjunto con los países industrializados permitan unas políticas globales en materia ambiental frente al fenómeno que hoy estamos viviendo. Igualmente las relaciones con América Latina, cómo deben repensarse, las relaciones con el Medio Oriente, que han sido importantes. Es decir, Estados Unidos, de una u otra manera, es el que direcciona la geopolítica internacional, direcciona las relaciones entre los estados y en consecuencia de la línea de conducta que emerja de allí, ese equilibrio internacional es sostenible. Y por supuesto la relación con América Latina y específicamente con Colombia, que ha sido una relación estrecha de colaboración tanto en materia social pero también en materia de lucha contra las drogas ilícitas. Así que vamos a continuar con este ejercicio, vamos a tocar otros tópicos de lo que pasó en este proceso electoral. Vamos a hablar de esas narrativas, como por ejemplo en el estado de la Florida, que es un estado hispano, es decir, de latinos, sobre todo cubanos, venezolanos. Allí imperó mucho la narrativa del castrochavismo y la narrativa del socialismo del siglo XXI o de la izquierda radical, que ha sido muy propenso en América Latina en la última década y que mueve, digamos, porque construye un imaginario que no responde realmente a la realidad, pero que desvía la atención y construye, digamos, unas percepciones que no son ciertas, pero que de alguna manera mueven a un grupo amplio de la sociedad. Eso pasó, el discurso de la izquierda radical, del castrochavismo, pero en Florida. No pasó lo mismo en otros estados de mayor inclinación, por ejemplo, de inmigrantes mexicanos, donde la realidad es otra. Es decir, esos son elementos que vamos a tener la oportunidad en las columnas siguientes de hacer un análisis detenido. Pero lo importante es mirar cómo una democracia se puede destruir, ¿sí? Y una democracia se destruye cuando no hay respeto de las reglas que la regulan y de las reglas que la soportan. Y eso es lo que hemos visto en Estados Unidos en esta coyuntura electoral y en estos últimos años. Es una forma de cómo se mueren las democracias, de cómo se destruyen las democracias. Así que este será un tema que seguiremos analizando. Aquí colocamos algunos elementos para el análisis, que es lo que siempre pretendemos en esta columna. Es un ejercicio académico, es un ejercicio intelectual, es un ejercicio que
lo que busca es contribuir a que el conjunto de la ciudadanía pueda hacer una lectura, una interpretación, elaborar su juicio y, por supuesto, abierto a los cuestionamientos y al debate sobre estos temas donde pues, no hay la última palabra, son lecturas, son interpretaciones sobre la manera como desde el ejercicio académico, desde el ejercicio intelectual, estamos viendo una realidad tan importante como es la democracia norteamericana. Muchas gracias.